Hola, hola, bienvenidos a Dímelo en el Break, el podcast donde hacemos un break para hablar de lo que más nos apasiona, la educación. Aquí tendrás charlas ligeras y cercanas y llenas de ideas para inspirarte en la enseñanza y en el aprendizaje. Yo soy Clarisa Galvez, directora general de ESL Institute con más de 25 años de experiencia en el ámbito educativo. Y yo soy Leticia Rodríguez, psicóloga con más de 15 años de experiencia en terapia infantil y apasionada por la neurodiversidad. Porque aquí, en Dímelo en el Break, cada break cuenta. Bienvenidos a Dímelo en el Break. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Dímelo en el Break. Gracias por estar aquí con nosotros y tomarse su break favorito para reflexionar y aprender y reír. ¿Cómo estás, Leti? Clarisa, hola, muy bien, muy emocionada por grabar otra vez otro episodio. Otro episodio después de nuestro gran episodio pasado con Macalpin. Muy emocionante, muy chistoso, mucho de aprender. Enriquecedor. Así y Clarisa, platícanos quién es nuestra invitada el día de hoy. Yo estoy bien emocionada con nuestra invitadaza porque es un tema que creo que todos los papás deben de dejar de hacer lo que están haciendo, subirle a donde nos estén escuchando y poner mucha atención, pero sobre todo corran por una pluma y un cuaderno porque vamos a tener mucha información valiosa el día de hoy. Hoy nos acompaña una nutrióloga altamente especializada en neuronutrición, neurodivergencia y microbiota. Cuenta con más de 10 años de experiencia en hospitales, clínicas y práctica privada y es la primera nutrióloga certificada en nutrición y autismo en Baja California. Además, es especialista en nutrición en neurodivergencia, pediatría, problemas digestivos, sueroterapia intravenosa, suplementación personalizada. Actualmente dirige Vitamíname, donde desarrolla intervenciones nutricionales avanzadas para niños, adultos y familias. Con nosotros hoy está Pamela Valtierra. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida! Hola, muchas gracias. Qué bonito recibimiento. No me ha tocado uno de esos recibimientos tan bonito y me da mucho gusto estar aquí el día de hoy para compartir lo más que se pueda con los papás que tienen en su audiencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pamela. Sé que tienes una agenda bien apretada y que hiciste este espacio especialmente para nosotros, que es un tema súper importante en el que andábamos yo y Leti, ya que contamos ahí, trabajamos buscando respuestas para muchos de nuestros papás y sobre todo información para darles una mejor calidad de vida a nuestros pequeñitos. Sí, y bien, pues bienvenida. Espero que te sientas muy cómoda y pues nos gustaría que nos platicaras primeramente qué es la nutrición, qué tan importante es la nutrición en la infancia para nuestros niños. Sí, mira, el tema de la nutrición infantil es un tema que a mí la verdad me gusta mucho porque a final de cuentas tratamos siempre de dar lo mejor para un neurodesarrollo adecuado y un desarrollo general, ¿no?, adecuado para nuestros niños. Entonces, dentro del área de la nutrición cobra una importancia un poquito diferente porque aquí necesitamos otorgar los nutrientes al cerebro que el niño necesita. Y estamos aquí hablando de todos los niños, no estamos hablando nada más de niños neurodivergentes. Como les comento a los papás siempre, el cerebro de todos necesita lo mismo. El cerebro mío, el tuyo, el de tu hijo, sobrino, quien sea, todos necesitan lo mismo. Simplemente que hay situaciones en las que algunos nutrientes se requieren mayor aporte que otros. Y ahí es donde viene la clave en cómo vamos a poder desarrollar y cómo vamos a poder entregar esa nutrición para mejorar lo más que se pueda el desarrollo cognitivo. Muy bien, y qué interesante, ¿no? Saber que precisamente como lo mencionas, que todos los cerebros necesitan nutrientes y específicamente la parte de nuestros niños. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué importancia tiene la nutrición en el desarrollo, por ejemplo, de los trastornos del neurodesarrollo, ya sea TDAH, autismo? ¿Alguna especificación que te gustaría compartirnos? Sí, mira, la nutrición ahí sí es un poquito diferente porque entran desde situaciones en las cuales algún niño puede ser
intolerante a algunas proteínas, en las cuales hay ciertos alimentos que pueden afectar el comportamiento de algunos otros niños, en los que pueden intervenir para poner barreras en cuanto a la comunicación, en cuanto al aprendizaje. Hay otros nutrientes que nos van a apoyar precisamente para la formación de los neurotransmisores, ¿no? Todos esos transmisores que necesitamos para poder conectar la información, para procesar, para enviar toda esta información, las conducciones eléctricas que suceden a nivel cerebral. Todo esto, pues nosotros lo tenemos que obtener por medio de los nutrientes. Entonces, cuando hay algunos nutrientes que están en desequilibrio, faltantes, o que simplemente hay una microbiota, que es de mis temas favoritos, yo creo, siempre hablo de la microbiota. Cuando hay alguna microbiota alterada también, todo esto puede ser que no llegue de forma adecuada al cerebro, ¿no? O que no llegue, incluso que no entre al torrente sanguíneo, que no se absorba de forma adecuada. Entonces, cuando pasa esto, nuestros niños pueden tener un desequilibrio en estos minerales, en estas vitaminas, proteínas, etcétera, y todo eso impacta directamente en cómo van a percibir la información, cómo se van a enviar estas señales de información y las señales eléctricas que se requieren para poder comunicarse entre una neurona y otra. Pamela, platícanos qué es una microbiota para todos aquellos papás, aquellas personas que nunca han escuchado la palabra microbiotas. ¿Qué es una microbiota? Mira, la microbiota es tu mejor amigo. Eso es lo que siempre digo. La microbiota, si tú cuidas de microbiota, tu microbiota va a cuidar de ti toda la vida. A final de cuentas, nosotros somos como un costal de bacterias, de levaduras, de hongos, transportándolos, ¿no? Entonces, todas estos bichitos que tenemos nosotros, que equivalen entre 1 y 2.5 más o menos 3 kilos de nuestro peso corporal, dependiendo de la edad y el peso, ¿no? Nosotros tenemos esa cantidad de bacterias, virus, hongos. Vamos a englobar en bacterias, aunque sean hongos, levaduras, etcétera, para no decir todos, ¿no? Entonces, este cúmulo de bacterias va a darnos diferentes tipos de beneficios a nosotros en el cuerpo, incluso desde que nos ayuda a madurar el sistema inmunológico, porque a final de cuentas, conforme nosotros vamos madurando, ese sistema inmunológico también tiene que ir madurando y fortaleciéndose. Esa microbiota nos va a ayudar precisamente con esta parte, va a participar en esto, nos va a ayudar también en que estas bacterias, algunas van a formar neurotransmisores, que si bien no llegan directamente al cerebro, van a estimular también, porque es una conexión directa y una relación perfecta entre el cerebro y el intestino, es impresionante. Entonces van a ayudarnos precisamente a que se puedan formar estos y que se puedan conducir de manera adecuada en el cerebro. Y también nos van a ayudar precisamente a poder digerir ciertos alimentos. Nos van a ayudar porque también interfieren en cuestiones hormonales. O sea, en realidad tienen una participación con todo. Tenemos microbiota en los ojos, en la nariz, en el intestino, en la piel, en la cabeza, absolutamente en todos lados. Pero hablando específicamente de lo que viene siendo esta microbiota en el intestino, es la que va a tener como que la relación más directa con lo que son los desarrollos el desarrollo cognitivo. Perfecto. Y se oye bien fácil, se oye bien bonito, pero nosotros que trabajamos con niños neurodivergentes, vemos cada día más esta selectividad alimentaria que tienen los niños. Y como dices tú, bueno, pues sí, que la probiota, que una alimentación balanceada, pero ¿qué pasa con esos niños que únicamente quieren comer una sola cosa o de una sola textura? Sí, mira, ese tema es un tema, la verdad, muy difícil, ¿eh? O sea, no, yo siempre les digo a los papás, no es un tema, y no es un tema nada más de nutrición, es un tema que se tiene que ir acompañado con una terapia sensorial, dependiendo de qué es, ¿no? Porque a veces hay ocasiones en las que me dicen, es que mi niño nada más come una cosa, o nada más quiere puras azúcares, puro esto. Y les digo, bueno, vamos viendo, ahí es donde se indaga para ver si es una cuestión sensorial, una cuestión a lo mejor, pues si son texturas, colores, temperaturas, porque muchas veces se eligen de acuerdo a todas estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya se interfieren cuestiones sensoriales, se tiene que estar acompañado, no nada más el nutriólogo, porque hay 50,000 cursos diferentes y certificaciones y todo, pero yo siempre les digo, ok, sí está muy bonito todo, pero haz comer al niño. Ajá. O sea, en realidad, sí, la verdad. En realidad no, porque es un no, y a veces entran temas en donde hasta hay una neofobia, o sea, en realidad un miedo al rechazo de esos alimentos. Hay
manoteo, hay tiro el plato, o sea, hay en realidad malestar, o sea, ansiedad, sí se presentan todas estas cuestiones. Entonces, dependiendo de cómo nosotros veamos el cuadro, dependiendo de qué tipo de selectividad presenta el niño, sería si se tiene que llevar en conjunto con lo que viene siendo la terapia. Muy bien. ¿Y a partir de qué edad recomiendas que podamos, por ejemplo, los papás que están conociendo sobre el tema, que es la primera vez que escuchan sobre esto, a qué edad recomiendas que pudieran llevar la primera asesoría tal vez en el tratamiento integral de su pequeño? No, desde que haya una sospecha o un diagnóstico. Mira, yo les voy a platicar así rapidito una historia. Yo, mi hija, cuando recién hubo el diagnóstico, bueno, que yo le notaba así como algo, ¿no? Yo creo que como empezamos todas las mamás, sí, claro. Algo le noto raro, sí. ¿No? Entonces, cuando empezamos con este tema pues de la valoración y todo este rollo, yo empecé a estudiar sobre el tema, ¿no? Entonces, yo vi mucha información ahí afuera y fue cuando yo decidí entrar a la certificación y diplomados y todo esto porque era demasiada información. Entonces, yo vi al momento en el que se retiran, mi hija tenía 18 meses cuando yo le retiré el gluten y tenía 2 años cuando le retiré la caseína. Entonces, pero dándole los sustitutos, los equivalentes. ¿El gluten, ¿no? ¿Y la qué, perdón? La caseína, que es la proteína de la leche de vaca. La proteína de la leche de vaca. Entonces, al momento en el que se retiran estas proteínas, yo lo hice desde esa edad para empezar a ver, pues también cómo ella iba evolucionando. Entonces, por ejemplo, ahorita ella tiene 3 años y medio y yo veo mucho, siento yo que le ha ayudado muchísimo que desde un inicio, desde los 18 meses, 2 años, se haya hecho el cambio de alimentación y siguiendo las pautas siempre de evitar consumir azúcar antes de los 2 años. Desde ese entonces, desde el momento en el que ustedes vean que algo pueden notar o que empiezan con una valoración, se necesita llevar un equipo multidisciplinario. O sea, evitar el azúcar antes de los 2 años. Sí, eso ya es regla general para todos los niños. Uh-huh. Definitivamente el azúcar antes de los 2 años no está recomendado. Puede acelerar diferentes procesos en el cuerpo. Puede dañar intensamente lo que viene siendo la microbiota y eso es a cualquier edad, nada más que siempre los niños más pequeñitos son más propensos. También el consumo pronto de azúcar y sobre todo este tema del jarabe de maíz de alta fructosa que lo encontramos mucho prácticamente en casi todos los alimentos ultraprocesados, ¿no? Papitas, galletas, donas, todo eso es ese jarabe de maíz. Empieza a crear una dependencia. Entonces, esa dependencia física, dependencia visual incluso, y también dependencia de la microbiota. Se empieza a ajustar esa microbiota empieza a modificar para poder como sobrevivir a esas ingestas y por lo tanto empieza a pedir más. Entonces, siempre tratamos de evitarla lo más que se pueda. Bueno, evitarla completo antes de los 2 y lo más que se pueda después de los 2. Bien, ¿y qué recomendaciones podrías compartirle a nuestros papás? Pues específicamente, ¿no? Yo digo también la importancia aquí de poder atender oportunamente a nuestros niños, de si notamos esta parte, ¿no? Que decimos como mamá, siempre notamos algo, la importancia de llevarlos con un especialista a una valoración y también a una evaluación nutricional y acompañarnos. Pero me gustaría que nos pudieras compartir alguna recomendación, por ejemplo, en la dieta diaria de nuestros niños. Sabemos que de pronto con la rutina, las prisas, pues es complicado de pronto por el tiempo ajustar la dieta o ¿Qué recomendarías que pudiéramos implementar en los lunch de nuestros niños, en nuestra comida, para poder evitar o para poder agregar? Sí, mira, en cuanto a los lunches, casi siempre es un poquito complicado. Ahorita, a final de cuentas, se nos debería facilitar, no facilitar, pero el gobierno ya puso ciertos lineamientos, ¿no? Sí, de hecho iba a ser una de mis preguntas. ¿Qué opinamos de los sellos? Sí. ¿Qué opinamos de los sellos? Bueno, ahorita vamos con los sellos. Sí considero que esta fue una acción favorable, la verdad. Muy bien. Sí. Nada más que hace falta que se implemente bien en muchas escuelas, porque hay escuelas en las que incluso todavía no se ha implementado completo, ¿no? Yo sé que los primeros en a veces
en decir no son los papás, son los Y primeros. los niños que también. brincaron, ¿no? Sí. Porque yo sé que las prisas son, pero necesitamos aprender a organizar. Muy bien. Simplemente, si yo sé que mi niño prefiere texturas secas, prefiere texturas crujientes, ¿no? Que pasa mucho con los niños neurodivergentes. Sí. Podemos entonces nosotros hacer unos mini hot cakes de frutas a lo mejor para 4 días. Entonces yo ya los tengo en el refrigerador. Puedo utilizar fruta, puedo utilizar avena, puedo utilizar lo que viene siendo dátiles, por ejemplo, para endulzar, ese tipo de cosas. Y de esa forma ya yo tengo preparado por lo menos una parte de mi lunch para los siguientes 3 días. Yo puedo hacer una olla de arroz grande, a lo mejor para 3, 4 comidas o para 3 comidas. La guardo en el refrigerador, guardo en el congelador y de esa forma yo ya tengo también adelantado lo de 3, 4 comidas al frente. Puedo buscar lo que son, por ejemplo, como barritas de granola o barritas de avena, barritas que sean también, pues que no tengan un alto contenido de azúcar. Y de esa forma también ya puedo agregar otra partecita a mi lunch. Entonces, incluso cuando nosotros refrigeramos algunos alimentos, cambiamos su estructura y creamos una fibra que es muy benéfica para las bacterias de nuestro cuerpo. Entonces, aparte de organizarme, de ya tener algo por adelantado, todavía voy a beneficiar al intestino de mi hijo y el mío también. Fíjate qué interesante, pero también es bien importante, Pamela, porque a veces queremos cambiar la rutina alimenticia, no sé cómo se llama, las rutinas de los niños. Pero yo siempre he dicho que tiene que ser un estilo de vida, de tanto de papá, o sea, tiene que ser cambio en toda la familia. Porque yo me acuerdo, yo tengo también un niño neurodivergente, siempre hablo de él en este podcast, es más, este podcast se debería llamar Huicho. Siempre hablo de él, pero pues sí me decían y me declaro culpable, le hacía comida especial a él y a nosotros otra, o íbamos, o sea, a mi hija la dejaba comer unas cosas y a él no, y cosas así. Entonces, claro que estaba inexperta, ahorita que ya tengo más experiencia y que investigas más y que te adentras al tema, pues sí dices, debe de ser, pues para ellos, desde chiquitos, pues yo me imagino que él decía, ¿por qué a mí y a mi hermana no? Y así y esto. Entonces sí tiene que ser, yo lo que recomiendo siempre a los papás es, tiene que ser un estilo de vida, tienes que cambiar todo, o sea, todos, desde el esposo, la mamá, sí, claro. Todos. Entonces, y gracias a esto que yo aprendí, por ejemplo, mi hija se cuida muchísimo, o sea, más que el neurodivergente, pues, o sea, a ella le tocó, se cuida muchísimo más. Ya los míos ya están grandes, pero sí yo notaba la diferencia entre, por ejemplo, cuando íbamos a una piñata, y pues en la piñata a veces sí es imposible controlar claro. Lo que comen, ¿no? Porque pues ni modo que... El pastel, los dulces. Ajá, entonces pues claro que llegaba a la casa y era un torbellino, tiene déficit de atención con hiperactividad, entonces era un torbellino a las rutinas que nosotros hacíamos diarias, tratando de implementar los vegetales, frutas, entonces... También recuerdo mucho los suplementos alimenticios. Cuéntanos, ¿qué tan importantes son los suplementos alimenticios en la nutrición de los pequeñitos? Mira, ahorita recopilando, es que tengo 1000 historias, ¿no? De pacientes. Sí, claro. Que me han comentado, pero ahorita, por ejemplo, ahorita que comentas eso, ¿no? De la parte de... Pues de que a algunos sí, a otros no, ¿verdad? Me dice una mami precisamente, ay, es que tengo otro niño en casa y pues también, ¿cómo se lo voy a quitar? Entonces este chiquitín tenía 6 años, si mal no recuerdo. Entonces le digo, ¿qué edad tienes otro niño? No, pues tiene 2. No, señor, es que tampoco debería estar tampoco debería estar comiendo estas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros desde chiquitos realmente, si tú le das a mi hija una paleta, o sea, la niña va a agarrar el plástico por el sonido y va a morder el plástico. Pero si tú le das un dulce, no vas a saber qué hacer con él. O simplemente no lo agarra. O sea, te pone la manita y no. Se me dice, no. Entonces te quita la manita. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Entonces, de esa forma, están expuestos a este tipo de alimentos, pero como no es algo que se formó desde chiquititos, no se crea una dependencia tan fuerte. Entonces, ya no es como que lo ven y me quiero comer todo. Entonces, de esa forma, si nosotros de chiquitos empezamos a educar en general a nuestros hijos, vamos a evitar tener muchas enfermedades ya de adultos, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita, que tenemos niños
de 8 o 9 años con un síndrome metabólico, Ajá. que son diabetes, hipertensión, Sí, colesterol alto, obesidad obesidad. también, sí. Entonces ya estamos rebasados nosotros de obesidad aquí en México. Entonces sí necesitamos prestar atención toda la familia y Ajá. hacer cambios toda la familia. Toda la familia. Así Ahí es. me- creando nuevos hábitos. Sí, exactamente, este, y creando conciencia que, sí, claro. que ¿Y sabes sepan qué? que pueden. Yo siento que no prohibiendo, porque Ajá. luego la prohibición se convierte En un antojo. En un antojo, exactamente. La prohibición se convierte en un antojo. Entonces, yo sí era de mucho de lunes a viernes, comemos en casa. En mi casa siempre tienen disponible fruta, verdura, y tratamos digo, ahorita ya con los sellos de buscar los menos sellos posibles y cositas así, ¿no? A veces sí está bien difícil. Pero cuando salimos el fin de semana, pues ni modo. O sea, sí, yo sí los dejo a veces que se echen ahí un pastelito. Sí, Porque siento que la prohibición, ¿qué opinas? Sí, es que de hecho también esa es la forma en la que nosotros mismos podemos enseñarle a nuestros hijos que tiene que haber un balance y un equilibrio en todo, ¿no? Cuando hay algunas dietas que sí son restrictivas de exclusión, que se llaman, que sí retiramos algunos alimentos por motivos de intolerancia, ahí yo les comento pues que podemos hacer uso de algunas enzimas digestivas, ¿no? Que ahorita Ajá. hablando un poquito de suplemento, podemos hacer uso de unas enzimas digestivas cuando vamos a ir a algún evento, ¿no? Pero aclarando siempre que no es para que, bueno, entonces ya le puedo Libre, dar libre. libre mientras le Sí, esté claro. dando yo esto, ¿no? Entonces de esa forma podríamos tratar de mitigar y de poderles enseñar que pueden, o sea, que sí pueden elegir, que sí pueden comerlo, pero siempre y cuando nosotros llevamos una alimentación adecuada. Entonces, les digo, no les digo que nunca van a comerse una pizza, no les digo que nunca se van a comer un pedazo de pastel, y cualquier papá que haya ido conmigo a consulta lo puede confirmar. Pero les digo, sí tenemos que tener cierta disciplina, y entonces tengo un eventito, va, adelante. Bien. Tengo otro eventito, adelante. Y ahí el tema que siempre me comentan, me dicen, es que hay muchos cumpleaños en la escuela. Muchos cumpleaños en la escuela y pues es el pastel y los quequitos y todo eso. Digo, bueno, pues entonces ahí tendríamos también que picar piedra un poquito con las escuelas, en decir, vamos a tratar de limitar pues el consumo de azúcar que permiten que ingresen, Claro. ¿no? Que me ha tocado también incluso que en lugar de bolsitas de dulce les llevan como unos libritos para colorear y juguetitos didácticos, y se me hace muy buena opción. O sea, sí, tienen su quequito, pero al mismo tiempo tampoco estamos llenando tanto esa parte de los dulces, ¿no? Sí, y qué difícil porque es cambiar toda una generación, Toda sobre la todo con cultura. la cultura Claro. mexicana de los cumpleaños, porque pues quieren llevar, ahorita nosotros en el preescolar lo vemos mucho, ¿no? Porque quieren, cumpleaños, puedo llevar pizza, jugos, pastel, bolsita de dulces, o sea, todo. Entonces ya les decimos, ¿saben qué? Pues si va a haber pastel, o que sean quequitos, o sea, que ni se los comen los niños los quequitos, la verdad. Pero se comen nada más la cremita de arriba. De arriba. Entonces, Sí. el quequito y que lo que les vayan a dar de lonche sea balanceado, ya sea espagueti con fruta, un jugo sin azúcar o agua. Y ya los dulces, pues sí se los dejamos hasta el último, ya de los papás será de ellos si Sí, se los dan. dan o no. Pero esta parte de que los papás dicen, ay, qué estrictos, o sea, todavía tenemos esa cultura, tenemos muchos papás de que qué padre, o sea, qué bueno, y le echan un chorro de ganas sí, y claro. hacen sus bento boxes para cada niño Sí. así bien bonitas y todo, pero sí tenemos papás de que, ay, qué complicado, o sea, ¿cómo? Entonces, pero bueno, ni modo, yo fui una niña gordita, yo me hice la manga gástrica hace 3 años. Y sí, yo agradezco mucho esta parte de los sellos y de que ya no se permitan la comida chatarra en las escuelas, porque sí tenías una amplia, Sí, es que nosotros amplias opciones. siento yo que nosotros crecimos en un ambiente en donde, para empezar, aquí en México empezaron a llegar todas esas cadenas de comida rápida. Ujú. Empezaron a llegar todas estas, y luego empezó a haber una gran variedad en diferentes como productos, y ahorita estamos en una etapa en la que o son cosas muy fit o son cosas muy fat, ¿no? Exacto. Están estos unos platos que el otro día dije, ¿qué es esto? Un volcán de sopa
que es la sopa esta, la sopa ramen, y tiene queso, y tiene elote, y tiene huevo, es un volcán tiene, así, ¿no? Que entonces es una cosa exagerada. Unas malteadas que le ponen un pingüino y le ponen un chocolate y le ponen Nutella arriba. Se miran súper bonitas, pero está de pensarse. Es instagrameable, pues. Exacto. Entonces estamos en esa etapa, y nosotros a veces como papás tratamos queremos llevarle todo esto al niño, y al niño le vale. Sí. Que al niño le vale. Incluso hay ocasiones en las que, por ejemplo, es que yo le quiero poner tal cosa o así, y el niño no quiere, o sea, un disfraz ahora en Halloween. No quiere el niño ponerse el disfraz, pero es que yo lo quiero ver disfrazado. Entonces muchas veces es un poquito más como que de uno como papá, ¿no? Entonces sí necesitamos tratar de ver principalmente el beneficio. Va a tener su pastelito, va a tener sus fotos, que es lo normal en un cumpleaños, su velita, sus regalos, que es lo más importante. Sí, lo más importante para ellos. Y la compañía. Entonces yo creo que tratar de regresar a eso, y ya no que sea pues entre más doy, mejor me veo, ¿no? Fíjate, Pamela, que a mí yo recuerdo una de las cosas que más me impactaron a mí de chiquita, y que gracias a Dios también esa cultura poco a poquito ha ido cambiando, pero que a mí todavía, o sea, ahorita ya con mi estómago pequeñito me cuesta mucho trabajo el que yo no me podía levantar de la mesa si no me acababa lo que mi mamá me servía. Sí, claro. ¿Ok? O sea, mi mamá era de las de que... Sí, la mía también. Pero estoy de acuerdo que es cultural, porque en sus culturas, ¿cómo vas a desperdiciar? Y luego te hacían el sentimiento de que culpa, hay ¿no? miles de niños que no comen, y tú dejando toda la comida. Y yo me acuerdo que nos servían igual que a mi papá, o sea, súper bien. Y era cómetelo todo, cómetelo todo. Yo ahorita, que realmente, por ejemplo, si como de más me siento mal, pero me cuesta mucho trabajo dejar la comida y tirarla. O sea, porque pues sabes que en el restaurante... Sí, te sirven como... O sea, cuando voy con mi familia, no pido. A todos les robo de lo que van a pedir, ¿no? Porque mi relación con la comida ya es totalmente diferente. O sea, yo ya no como... Así como antes, como gordita, pues, ¡ay, qué rico! No, o sea, como porque tengo que comer, y sé que como súper poquito, entonces a mí me va o me viene si pido un platillo en un restaurante o no. Entonces le robo mejor comida a mis hijos. Pero cuando voy con gente desconocida, digo, ¡ay, compartimos! Ni modo, no, o sea, entonces ya pido mi plato y me da mucha vergüenza, o sea, no vergüenza, me da como remordimiento de conciencia dejar el plato casi lleno, y yo solita me no importa. No pasa nada, tu mamá no está aquí para regañarte. Y aquí, pues imagínate la importancia de las porciones. Sí, de desarrollar desde chiquitos, ¿no? Sí, y aquí la importancia de empezar desde niños a poder tener una buena relación con la comida, y de saber que alimentarnos no solamente es nutrirnos, sino también disfrutar, pero también disfrutar hasta cierto punto. Sí. Y hablando de eso, ¿algún tip, alguna recomendación que le pudieras dar a los papás para que pudiéramos compartir con nuestros niños a poder tener una relación saludable con la comida? Sí, bueno, eso creo que es de lo principal, ¿no? El no utilizar, bueno, primer lugar, yo creo, se me vino ahorita de repente a la cabeza. Primero lugar, no utilizar nunca la comida como una recompensa. Estamos muy acostumbrados de que si lo haces bien te doy un chocolate, o cómete eso y te voy a dar el pan dulce o la paleta, ¿no? No utilizar la comida como una recompensa, porque ya es donde desde ahí empezamos a crear esos lazos, y no estamos hablando nada más del lazo emocional, porque el lazo emocional es muy fuerte, lo sabemos, ¿no? Sino que también se empieza a crear este lazo por medio del sistema de recompensa a nivel cerebral. Entonces ya empezamos como que a hacer un hábito de todo esto, de estar utilizando la comida como recompensa. Claro, si te portas bien te llevo al McDonald's. Si te portas bien te compro una nieve. Te compro una nieve, ¿no? Entonces eso sería lo primero que deberíamos tratar de evitar, y que la hora de la comida sea lo que es. Es una hora de comida, es una hora de convivencia, de nutrir al cuerpo, y hasta ahí, pues, o sea, hasta ahí deberíamos de manejarlo, ¿no? Eso sería lo primero para esa relación sana con la comida. Lo segundo es precisamente no pasarle a nuestros hijos nuestras propias costumbres. Porque tengo ocasiones en las que, por ejemplo, el pescado es un alimento que casi no se consume aquí, ¿no? Y lo dicen, come pescado, ¿no? Cuando estoy haciendo la historia clínica del niño. ¿Consume pescado? ¿Le gusta el pescado? No le gusta. No le gusta,
o no se lo han ofrecido? No, pues es que a mí no me gusta. Ah, claro. Ok, entonces vamos a ver si al niño le gusta. Entonces, ¿por qué? Porque eso pasa hasta la vida adulta. A mí me da mucho la atención. Ay, yo y mis historias. Pero a mí Adelante. me da mucho la atención, por ejemplo, cuando yo me casé, mi esposo no comía calabacita. Entonces yo, pero ¿por qué no comes? No comía muchas verduras. ¿Por qué no comes calabacita? Es que no me gusta. Yo, pero ¿la has probado? No, pero no me gusta. Digo, ¿es que no te gusta? Sí. Entonces fue mi suegra, como a las 2 semanas y creo que hice caldo de res, si mal no recuerdo. Y me dice, nada más a mí no me pongas calabacita. Entonces dije, ¿Tu suegra? Ajá. Entonces dije, de ahí viene. Entonces, sí. como no le gustaba a ella, pues nunca se lo dio a mi esposo. Entonces ya a mi esposo, por lo tanto, pues él tenía en su cabeza que no le gustaba la calabacita. Ahorita ya se la come. Pero ya se la come. Sí, ya se la come. Muy bien. Pero a lo que voy es que muchas veces pasa eso y es lo más normal del mundo, o sea, es lo más común más bien, es lo más común del mundo el que nosotros si no nos gusta algo, automáticamente pensamos que a nuestros hijos tampoco les va a gustar o simplemente no existe en mi cabeza el ofrecérselo. Sí, claro. Me pasa a mí con la papaya, yo no soporto el olor a papaya. Yo con el hígado. Pero a mi hija también, sí le doy licuado de papaya y yo. Y si se lo le toma. fascina. Ah, muy bien. Entonces, yo con el hígado encebollado, ay, qué horror. sí, Mi no, marido yo no. lo ama y yo lo odio. Lo odio. Y de chiquito al mucho me decían mucho que le diera hígado por el hierro. Ajá. Y que el hígado, y lo compré una vez y lo intenté. Y fíjate que sí me gusta. Y es muy lo oloroso, pruebo. ¿no? Al momento de O sea, ya cocinado, me lo como A sin mí no me bronca. gusta. Pero el proceso de cocinarlo es espantoso. Huele horrible. Y toda la casa te la apesta. Entonces, Pero hay que comer hígado. Pero hay que comer hígado porque tiene mucho hierro. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Pues el tratar de ofrecer esos alimentos. Y también que evitemos también el consumo excesivo, esa parte, ¿no? De te tienes que comer todo. Existen, por ejemplo, platos en donde vienen como unas porciones de cuánto corresponde comer aproximadamente. Yo recomiendo que en casa tengan esos platitos porcionados para los niños. No hay por ejemplo, sí podemos tener nuestra vajilla bonita y a lo mejor no se ve muy bonito el plato, pero a final de cuentas es un plato funcional. Y si está en casa, pues no hay necesidad de que saquemos como a lo mejor como que la mejor vajilla para una comida diaria, ¿no? Claro. Entonces, estos platos pueden ser de mucha utilidad también para medir las porciones si es lo que corresponde. Y tratar de evitarlos, estás lleno, o sea, más bien utilizar ya estás satisfecho. Ok. Porque una cosa es comer hasta llenarse y otra cosa es ya me siento satisfecho. Entonces tenemos que tratar de enseñarle a los niños a masticar bien los alimentos para que alcancemos a mandar bien esas señales en el cerebro de que ya me siento satisfecho pues en un momento adecuado. Sí, qué importancia de poder 16 años tener después. esta relación, pues con esta información, ¿no? De primero los nutrientes, las porciones, el plato y el cómo hablarle a los niños al momento de estás satisfecho, más ya te llenaste, no es hasta que te levantas hasta que te lo acabes, como esta cultura que habías comentado, Clarisa. Sí. Yo también estaba así, mi mamá era de hasta que no te lo acabes, no te paras. Y no puedes desperdiciar y te tienes que comer todo y todo tienes que comer. Pues, ¿cómo? Pues sí, pero mira, tú estás bien palito. Yo era un chonchito. No, pero ahí entra el muchas cuestiones metabólicas y sí, genéticas. claro. Sí, claro. Y comía todo. Oye, y cuéntame de los suplementos, porque ahorita se oye mucho que el omega 3, sí. Que ahorita siento que ya no saben de qué tomarte. La otra vez mi hermana en Canadá que me va enseñando vitamina E, todo el abecedario en las vitaminas lo tenía y que esto y que lo otro. Le digo, ¿cómo sabes cómo combinar una cosa? No, es que yo oí en un lado, yo oí en el otro. Entonces, ahora hay tanta publicidad de estos suplementos que ya uno no sabe si tomarse o no. Yo tomaba melatonina para dormir. Ahora salió un estudio que la melatonina hay problemas en el corazón. Ya tengo 2 días que no tomo melatonina del miedo de que me vaya a dar un infarto. Entonces, la importancia del equilibrio. La importancia del equilibrio. Pero digo, yo sí tomaba melatonina todos los días. O sea, porque yo con la menopausia batallo mucho para dormir. O sea, el insomnio es horrible. Están muy chiquitas ustedes dos para saberlo, pero es horrible. Entonces, para yo poder conciliar el sueño, me tomaba la melatonina para poderme dormir. Entonces, ahora ya no me la tomo porque pues ya salió el estudio que está relacionado con arritmias cardíacas y pues ya me dio miedo. Entonces, ¿qué
tan buenos, qué tan malos, qué opinas de los suplementos? Mira, los suplementos, en realidad yo hago mucho uso de suplemento, pero ahí va la situación, o ahí va el punto clave. Los suplementos tienen que estar prescritos, tienen que ser prescritos por un profesional de la salud capacitado y certificado en el tema. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos mucho acceso en redes sociales a muchas celebridades que pueden ofrecer suplementos, que recomiendan suplementos, muchas mamis tiktokeras también, de que dale a mi hijo, y estoy segura que la mayoría de las mamás que tenemos niños neurodivergentes en nuestro algoritmo sale así un montón, ¿no? de todo esto. Entonces, hay mucho suplemento muy bueno. La cuestión aquí son las dosis que se tienen que otorgar si es que se necesitan. Eso es bien importante. Okay. Si es que porque no todos los niños necesitan lo mismo. Depende mucho de la edad, depende del peso, depende de la alimentación, depende de la actividad física que se tenga el niño, depende del tipo de suplemento, porque simple y sencillamente el magnesio, que ahorita agarró un boom de moda impresionante, ese magnesio tiene como 20 formas diferentes de magnesio. Es lo que te iba a decir, el magnesio caltrate, el magnesio pero, no sé qué. Pero son muchísimas formas diferentes. Entonces, cada una de ellas tiene su diferente función. Su diferente forma de absorción. Tienen diferentes interacciones con medicamentos también. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay ciertos medicamentos, sobre todo con niños neurodivergentes, que traen algún fármaco que estén utilizando, y hay algunos nutrientes que cuando nosotros damos en suplementación pueden aumentar su efecto o disminuir y bloquear su efecto. Entonces, los horarios en los que se tienen que tomar también tienen ahí mucho que ver. Hay algunos que sí van, por ejemplo, como casi de cajón para los niños, ahorita que dices el omega 3. Pero me ha tocado en ocasiones en las que veo los grupos, ¿no? Porque también los grupos son... malinforman y también informan. Son un peligro estos grupos. En donde ponen ahí, no me llamó mucho la atención que puso una mamá que el pediatra le había recetado un medicamento, pero que no estaba segura que si las mamás de ahí le podían mejor decir qué tomar. Y dije, no, pues cómo es posible, ¿no? Entonces, estos suplementos... en los grupos, tenemos que también tener mucho cuidado con lo que se comenta, ¿no? Me tocó que decía, es que a mi hijo el omega 3 le hizo daño. O sea, lo empecé a dar y le hizo daño. No es que el omega 3 haya hecho un daño, sino que en muchas ocasiones hay un desequilibrio muy, muy grande en las bacterias intestinales, en esta microbiota intestinal. Entonces, al momento de consumir ese omega 3, puede ocasionar ciertos procesos inflamatorios en donde ya se consideraría como que hubiera tenido una intolerancia a ese suplemento. Pero no es que le haga daño el omega 3, sino que hay un desequilibrio en la microbiota que primero tenemos que corregir para poder meter esos suplementos. Entonces, desde ahí vienen todas las pautas que tenemos que considerar, porque hay suplementos muy buenos, pero también hay otros suplementos que se tienen que dar durante cierto tiempo, porque algunos de ellos pueden producir cierta toxicidad, sobre todo con los niños, ¿no? Que tienen cierta capacidad también para recibir tanta cantidad. Entonces, hay algunos suplementos que sí tenemos que estar rotando. Simplemente hay marcas de omega 3 que tenemos que estar rotando las marcas por esta misma cuestión, por la ingesta de la vitamina A sobre todo, ¿no? Que es la que me puede causar esa toxicidad. Entonces, ya dependiendo de todos estos factores es cuando nosotros podemos decidir, ¿sabes qué? Vamos a dar esto, vamos a dar lo otro. La ashwagandha hace poquito también que anduvo súper de moda, ¿no? Y la ashwagandha también, ya hay estudios en donde dice que también a largo plazo también no produce esta toxicidad hepática, ¿no? Entonces ya te vi con cara de preocupación. Ups, o sea, ya no voy a tomar melatonina ni la ashwagandha. Mejor hay que ir a una asesoría. Exactamente, vas a una Está asesoría. bien, saliendo de aquí voy a ir a consulta contigo. Sí. Pero sí es cierto, terminas tomándola, o sea, yo realmente la ashwagandha, o no sé cómo se pronuncie, la terminé tomando por el TikTok, o sea, por la recomendación y las referencias y la demás, referencia, ¿no? La melatonina sí, la verdad, el cardiólogo, fíjate, pero ya hace un chorro, porque yo soy de las primeras que toma melatonina, pero tomaba Tafil para dormir. Entonces me dijo, yo le dije, ¿sabes qué? Quítame el Tafil, o sea, yo sí me voy a hacer adicta a esto, quítamelo. Y me dijo, inténtale con la melatonina, y así empecé. Y tengo años tomando melatonina, años de los años, pero dejé el Tafil, de una droga a otra. Pero, como te digo, ahora que
ya no sabes A, B, C, D y luego combínala con esta, esto, con otro, que No, y en ahorita la han noche salido esto, un chorro. Y yo dije, los oh my adaptógenos que salieron ahorita Ajá. también. Hay muchos adaptógenos, muchos hongos y luego, por ejemplo, que el uso de la cúrcuma, del jengibre, Ajá. todo eso, que son muy buenos, pero volvemos a lo mismo. A largo plazo ocasionan problema. Entonces, a veces pasa que pueden acudir a lo mejor a una consulta, sea un esquema de suplementación, y luego ya no vuelves a ver a los papás. Que yo lo entiendo muchas veces porque pues hay muchos gastos, ¿no? De por Claro, medio, yo claro. lo entiendo. Entonces, ya no vuelves a ver a los papás y a lo mejor a los 6 meses te mandan un mensaje y dicen, oye, voy a continuar con la suplementación. Ujú. Y ahí es donde tiene que haber una continuidad. Ajá. Una continuidad siempre, porque no vas a utilizar lo mismo siempre. O sea, tienes que estar rotando y tenemos que estar viendo cómo le están cayendo al niño, cómo se está sintiendo, cómo son las evacuaciones. O sea, todo eso tenemos que estar viendo con el niño. Y creo yo que aquí necesitamos empezar a hacer alianzas también con los terapeutas. Claro. En donde, ¿sabes qué? Porque me ha tocado de que, oye, ¿sabes qué? La verdad que yo he visto avance en el niño y así. Y me ha tocado también situaciones en las que también incluso médicos han sido como que no necesitas ir con nutrición. Yo te voy a decir que es lo que te iba a interrumpir ahorita, dije voy a dejar que termine, porque me ha tocado, o sea, los terapeutas me ha tocado que recomiendan los suplementos, o sea, que le den eso, que le den lo otro. Sí, a mí me quisieron hace poquito, Error. hace unos días, de hecho. Error. ¿Sabes qué? Que entrar a un negocio, ¿no? Estos negocios piramidales. Con algunos suplementos, bueno, dos diferentes. Una era una psicóloga y la otra era una mamá. Y le digo, pues, o sea, me dice, es que yo se lo recomiendo a mis pacientes. Digo, ¿y tú por qué recomiendas a la psicóloga? Claro. Ajá. Es como si yo quisiera darle una terapia a un niño sensorial. O sea, no, digo, yo empecé a estudiar el tema para entenderlo nada más, pero yo jamás me voy a poner a una terapia porque Sí, no claro. es mi área. Sí, claro. Y sin embargo, por ejemplo, eso pasa, ¿no? Entonces, les digo, no se trata, yo entiendo que muchas veces necesitamos economizar gastos, pero de verdad, digo, si tienen una asesoría adecuada y llevan una alimentación adecuada, se pueden ahorrar hasta tiempo en terapias. Claro. Porque van a tener un mucho mejor avance los niños. Entonces van a aprovechar muchísimo más una terapia y va a avanzar mucho más, que creo yo que es lo que nosotros como papás estamos buscando siempre. Sí, la importancia de un acompañamiento integral y sobre todo que podamos trabajar en equipo, tanto terapeutas, en caso de neuropediatra cuando sea necesario, pedopsiquiatra, ustedes como nutriólogos y demás. Bien, ¿hay algún alimento que no debería, en tu experiencia, estar en el plato de nuestros niños en la primera infancia? Pues mira, el azúcar, que viene en muchos alimentos, y lo que viene siendo el jarabe de maíz de alta fructosa, que es súper dañino, que no son alimentos como tal, pero es algo que sí siempre excluyo, ¿no? Dentro de las dietas, el excluir un alimento, no te puedo decir, cierto alimento no debe de estar, porque depende siempre de cada niño. Claro que te voy a decir, bueno, vamos a evitar las comidas refritas, las harinas empanizadas, el empanizado, con harina, etcétera, etcétera. Pero así como decís, ¿sabes qué? Por decir como el gluten, ¿no? De que retiramos muchas veces el gluten con muchos niños, pero no es en el 100% de los niños. Bien. Estamos hablando entre el 60 y el 80% de la población autista se ve beneficiado si nosotros retiramos el gluten, pero no es un 100%. Entonces no puedo decir, lo vas a quitar, porque después van a ir corriendo papás y van a quitar todo el gluten de la dieta. Claro. Y Sí. se pueden venir ciertos desequilibrios, porque también los cereales integrales nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, y es una gran base de nuestra alimentación. Sí, porque está satanizado el gluten, Exactamente, está satanizado el gluten, y no debe de ser así, porque ya depende de cada persona, incluso con los adultos, porque muchos adultos y digo hemos porque me incluyo, porque a mí me pasa, hemos desarrollado cierta intolerancia al gluten, en donde hay inflamación, hay dolor abdominal, distensión, producción de gases, todo esto al consumir gluten, pero no es en el 100% de la población. Entonces nunca podemos estandarizar algo, y porque me ha tocado que digan, bueno, un alimento que sea como que tiene que estar, es que no puedo decir tiene Claro. que, porque depende siempre de cada persona. Claro, y la pregunta va dirigida precisamente por eso, ¿no? Porque a mí en la consulta privada, pues sí hay papás que me dicen, es que el doctor neuropediatra, pedopsiquiatra le recomendó este suplemento, ¿no? ¿Tú qué recomiendas? ¿Lo tomo o no lo tomo? Y yo, la respuesta siempre es, si un médico especializado le recomendó
y ya lo valoró y vio que era necesario, pues hay que seguir la instrucción, ¿no? Y pues aquí la importancia de saber que todos los niños y todas las familias y la dinámica es distinta. Entonces, lo ideal sería que acudan a una asesoría nutricional o ¿cómo sería? Sí, claro. Lo ideal siempre es acudir, así como necesitan acudir con el médico a la Muy cita bien. médica, con el psicólogo a su terapia, con el terapeuta a su otra terapia, fisioterapeuta a su otra terapia, Sí. con el nutriólogo es la chamba de nutrición. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes estamos calificados y preparados en estos temas, ¿no? Siempre y cuando, pues obviamente hay especialidades dentro de la nutrición, como hay especialidades dentro de la medicina, ¿no? Está el médico, está el gastroenterólogo, está el pediatra, está el neuropediatra, igual, está el nutriólogo especializado en un tema, especializado en el otro. Entonces, siempre necesitan buscar los nutriólogos que estén especializados en los temas que ustedes necesitan. Y ahora sí que el dicho de zapatero a tus zapatos queda perfectamente bien, ¿no? Con este tema, porque en ocasiones a veces que se le informa, ¿no? Me han llegado papás que me dicen, oye, es que me dieron esta hoja en donde dice, no sé, no lácteos, no trigo, no azúcar, no embutidos, no enlatados, no. Y me dicen, entonces no sé qué darle de comer. Exacto. Entonces ahí, y esos son quienes por criterio propio se acercan a un nutriólogo, ¿no? Entonces muchas veces queda esa confusión de que, ok, no le voy a dar, entonces, ¿qué sí le voy a dar? Y ahí es la importancia, porque en ocasiones si nosotros retiramos así todo esto de jalón, el niño también puede sufrir descompensaciones, puede sufrir esos desequilibrios porque está acostumbrado a cierta alimentación y porque yo no le voy a sustituir lo que le estoy quitando. Claro. Entonces necesita tener la asesoría personalizada para saber qué es lo que va a necesitar. Claro, me imagino también el impacto emocional, por ejemplo, en el cambio de la rutina de los alimentos, claro. ¿no? Recuerdo, me decía mi hijo, el mayor, me decía, cuando en la tiendita les quitaron las dulces o así, me decía, ay mamá, ¿y ahora qué voy a comprar? Y yo, me voy a morir pues de vas hambre. a comprar fruta, te voy a llevar esto. Ok. Ay, no, bueno, y ya de pronto me decía como, ya no me des dinero porque ya no voy a comprar nada. Yo, genial. No, pero sí, también el impacto emocional del cambio de la rutina y cómo también esta frustración que pueden llegar a tener los papás, como en el caso que compartes, ¿no? Ok, me dieron esta hoja, pero ahora ¿qué le doy? Y la importancia de explicar cómo sí alimentarlos. Sí, mira, sobre todo cuando son en cuestiones de neurodivergencia que existen esas barreras de comunicación, que dices, ¿cómo le explico al niño que esto necesitamos retirarlo, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a dar? Si el niño aparte me come 10 cosas nada más o 6 cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde precisamente lo que tratamos de hacer es quito tal vez algunos alimentos, pero le digo qué dar para sustituir tanto en la misma textura, consistencia. Incluso puede ser una misma pasta, pero de otra presentación, simplemente. Entonces, esos son los tipos de cosas que necesitamos nosotros facilitarle siempre las herramientas a los papás. Y aparte, ahorita tenemos tantas herramientas en el internet para hacer recetas, ¿no? Tenemos un papá, hombre, ahí en el colegio, que se encarga de la alimentación de su hija. Y el día que lo entrevisté me encantó porque me decía que él le llevaba una dieta balanceada y que tenía semanas haciendo recetas de galletas con harina. Y me dijo, porque le encantan las galletas de la Costco de chocolate, las chispitas de chocolate. Entonces tengo toda la semana intentando, que no sé qué, y luego ya me llevaba galletas y yo, ay Dios mío santo, con eso no se las quiero comer. Pero, sin embargo, por ejemplo, me decía, le gusta mucho la pasta. Entonces, toda la crema que le ponía a la pasta, la hacía con verduras. Con verduras. De diferentes tipos, pues. Entonces, porque la niña se come la pasta de todas las maneras. No importa lo que traiga arriba, mientras sea pasta, ella se lo come. Entonces dice, al principio era pues espagueti con el ragú, pero después empecé a investigar y entonces empezó a comprar la pasta sin gluten y le hace todas las pastas de todas las verduras que te puedas imaginar, le echa a la pasta. Entonces no que el aguacate por el omega, le echa a la pasta. O sea, todo aprovecha para echarle así. Y le va presentando como que en cuadritos las diferentes texturas escondidas en la pasta, pues. Pero me encanta que él, como papá hombre encargado de la crianza de la pequeña, pues se puso a investigar y ya dio que un porcentaje muy alto del comportamiento en los niños neurodivergentes
tiene que ver con la alimentación, pues. Sí, Entonces, con la alimentación es un pilar fundamental. Y fíjate que ahorita que dices de papá me gusta mucho porque últimamente en la consulta casi siempre van ambos padres. Entonces digo, ay, mira qué bueno, o sea, qué bueno, qué bonito que ya estén involucrándose mucho más el papá en la crianza del niño, ¿no? Y en alimentación, todo esto. Entonces, sí, un porcentaje muy alto de niños que se ve impactado lo que viene siendo su comportamiento, incluso con los niños con TDAH. También TDAH, trastorno posicionista desafiante, personalidad múltiple, bipolaridad, todo lo que tenga que ver con la cuestión neurológica, psiquiátrica, la alimentación tiene un impacto bien grande y yo les comento, hay ocasiones en las que incluso los medicamentos, el médico, que es pues quien se encarga de esta regulación, lo empiezan a disminuir porque empiezan a haber mejoras en el comportamiento. Wow. Entonces, ese es el objetivo también dentro de los objetivos principales, que no se tenga que depender tanto de lo que viene siendo el medicamento, porque a final de cuentas estamos otorgando fármaco y pues necesitamos estar monitoreando a los niños, ¿no? Porque son necesarios. Pero si nosotros hacemos cambios en la alimentación, en sus terapias, los sostenemos, todo esto, creo yo que la misma finalidad, incluso hasta el médico, es precisamente tratar de disminuir esas dosis, ¿no? Al punto que ojalá que pues, en algún momento se pudieran suspender. Es una chambota de por sí ya tener a un pequeñito, a una pequeñita con neurodivergencia, es una gran responsabilidad, es un gran trabajo, es muy caro. A veces dices, no, pues que el terapeuta, el neurólogo, luego el otro terapeuta de esto, y ahora le vamos a aumentar el nutriólogo. Entonces sí es un proceso, bienvenida. Sí es un proceso, pues es un camino bien difícil. Entonces sí te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros. La verdad sí son muchas cosas que me hubiera gustado haber empezado. Digo, sí le empecé un poquito, pero no tanto. La rutina desde que estaba chiquitito, mi gordito, ¿verdad? Sí hice muchos cambios en nuestra alimentación, pero fíjate que no fue tanto por la neurodivergencia de mi hijo, sino por mí, o sea, porque yo quería bajar de peso. Y eso le ayudó a él también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. ¿Dónde te encuentran, Pamela? Me pueden encontrar en redes sociales, estoy como nutrióloga Pamela Valtierra y estoy como Nutri Valtierra con V, y R, ahí en el resto de redes sociales como Instagram y como TikTok. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir No, información tan importante. Y para ustedes, papás, pues recuerden que es importante siempre trabajar de manera integral con nuestros niños. Si de pronto no conocemos algún tema, tenemos esta responsabilidad de poder informarnos, de poder conocer. Y pues siempre en Dímelo en el Break vamos a tener invitados como tú el día de hoy para que nos puedan traer información importante del cuidado de nuestros niños. No, claro, al contrario, muchísimas gracias por voltear a ver también a la nutrición. Yo siempre digo, ay, me encanta cuando voltearan a ver la nutrición, y hay tantas cosas que me gustaría pues platicar, ¿no? Que ojalá nos hubiera alcanzado más el tiempo, porque es un mundo volvemos a invitar, claro. No te preocupes. Ay, claro que Cuando sí, tú yo quieras, fascinada estos son tus de estar micrófonos. aquí. Muchas gracias. Entonces, sí, la verdad yo sí los invito, papás, acérquense siempre con un nutriólogo que esté especializado en el tema. Apóyense, no van a estar solos. Yo sé que a lo mejor es costoso, yo lo sé, o sea, yo lo vivo todos los días también, pero de verdad que una inversioncita de esa forma, que no es tanto tampoco, pero lo van a decir que soy bien carera, pero pues no, es que a lo mejor se van a ahorrar la cantidad de suplementos que compran. Sí, porque pues tampoco son baratos y hay veces que compramos muchos suplementos, pues mejor inviértanlos en una consulta contigo, personalizada. Y hay muchos suplementos que podemos encontrar también en los alimentos y que no no necesariamente tienen que ser así completamente vivir a base de suplemento, para nada, sino que ya cuando hay ciertas necesidades, pues sí tenemos que echar la mano. Y sobre todo eso que comentas, que a veces me llegan y es que le compré esto y esto, y yo, ay, es que esa no es la forma del magnesio adecuada, lo siento mucho. O a lo mejor tales probióticos, sí, pero es que hay diferentes tipos de probióticos, la cantidad es muy bajita, contiene soya, o sea, todo ese tipo de cosas que a final de cuentas muchos terminan gastando más. A veces sí digo, ¿sabes qué? Bueno, termínate eso y luego ya empezamos, ¿no? Oye, Pamela, ¿y ya tienes adultos también? Sí, temas adultos también igual, condiciones neurológicas, psiquiátricas y gastrointestinales.
Realizamos también un estudio en donde medimos desequilibrios de vitaminas, minerales y metales pesados en el cuerpo. Y manejamos también alguna sueroterapia para adultos nada más. ¿Una qué? Sueroterapia. Sueroterapia. Sueroterapia, sí. yo quiero. Pues también para ver esa parte. Yo quiero esa para las vitaminas. Sí, voy a ir. Sí, Aquí la importancia de invertir en nuestro bienestar. Si invertimos en prevenir o en tratar a tiempo, nos vamos a evitar muchas complicaciones. Y sueroterapia es únicamente para adultos. Sí, eso es definitivamente no se puede realizar a menores de edad. Para nada, donde les digan que sí, salgan corriendo inmediatamente. Ok, perfecto. Dato importante. Es bueno saber. Sí. Pues muchísimas gracias. Esto fue Dímelo en el Break y los esperamos en la próxima. Que tengan bonito día. Adiós. Muchas gracias. Bye bye.